Busquemos la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Cuando lo tenga puede ponerse de pie, si le es posible. Vamos a estar dando lectura del verso 25 hasta el 36. La palabra del Señor dice así. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Padre Celestial, clamo a ti, Señor amado, para que tu nombre sea exaltado y que podamos glorificar tu nombre en esta mañana. Señor, soy totalmente incapaz de poder hacer justicia a este texto. Pido a ti, Señor, que tu Espíritu Santo use las palabras compartidas a continuación para que podamos, Señor, llegar a la misma conclusión que llegó el apóstol Pablo y te adoremos, porque tú eres digno de alabanza. Tú mereces toda gloria, Señor. Te pido, Señor amado, que obres en nuestras presuposiciones, que obres en cada uno de nosotros, que podamos darte gloria con gozo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, llevamos 3 semanas, hoy se cumple la tercera semana donde empezamos Romanos 11. Y en estas 2 semanas anteriores y terminando el día de hoy, hemos estado presentando la idea de que hemos estado subiendo una gran montaña. Obviamente el pico de esa montaña no lo llegamos a encontrar la semana pasada ni la anterior, y esperamos llegar el día de hoy. Les recordaba o les mencionaba la historia de un tiempo atrás donde me invitaron a salir con los amigos y yo les dije, yo no quiero ir a donde ustedes quieren ir. Ellos querían ir a una montaña, a subir una montaña por diversión. Eso para mí no es diversión, es como trabajo. Y yo quería ir a la playa, ellos querían ir a una montaña. Y todo ese proceso fue de queja porque yo era el único que no quería ir, me fui obligado a ir a subir a esta montaña. Y en parte de ese proceso de subir la montaña encontraba ciertos momentos donde podía apreciar la belleza que había allí. Eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas 2 semanas en Romanos 11. Estamos subiendo y nos estamos enfrentando a muchos cuestionamientos, nos estamos enfrentando a diferentes dudas que nos presenta el texto, pero de momento llegamos
llegamos, aquí vemos algo claro donde podemos deleitarnos y podemos adorar a Dios. Hay ciertas ideas preconcebidas con respecto a este tema que hemos estado tratando, ciertas barreras, pero en todo momento Dios se encarga de mostrarnos cuán grande es Él, cuán pequeño somos nosotros. Hoy, hermanos, estamos de frente a esta meta, a la meta de cuando llegué a la cúspide de la montaña. Pude deleitarme y me dejó sin palabras ante la belleza que yo podía observar y deleitarme en ese momento. El día de hoy, en este texto, al final de Romanos 11, el apóstol Pablo llega a esa cúspide de la montaña donde lo único que nos queda es adorarle. Alguien dijo lo siguiente acerca del apóstol Pablo cuando llegó al final de Romanos 11. Dice, como un viajero que ha alcanzado la cumbre de una montaña muy alta, el apóstol se detiene y contempla el panorama. A sus pies hay profundidades, pero rayos de luz las iluminan. Y en todo su entorno hay un horizonte inmenso que sus ojos dominan. Aquí llegamos, hermanos, al cierre de esta sección del capítulo 9, 10 y 11, lo cual es una sección de Romanos, el cual presenta esta tesis en el verso 6 del capítulo 9, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y el apóstol se encarga de desempacar esta frase, mostrando de que Dios ha tenido misericordia de algunos, ha endurecido a algunos, pero en realidad el pueblo de Israel ha rechazado el mensaje del Evangelio. Lo vimos en el capítulo 10. Y luego en el capítulo 11, verso 1, se hace la pregunta, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Pero Pablo dice, no, de ningún modo. ¿Por qué? Lo demuestra diciendo, porque hay un remanente escogido por gracia. Luego da esas explicaciones de que hay un remanente de Israel. Luego hace la siguiente pregunta en el verso 11, ¿acaso tropezaron para caer? Otra vez contesta, no han tropezado de manera definitiva, de ningún modo. Dice, pero su transgresión ha venido... Por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarle celos. Por tanto, la rebeldía de Israel ha llegado la salvación a los gentiles. La salvación a los gentiles ha traído celos a Israel, y esos celos van a ser utilizados por Dios para salvar al pueblo de Israel. Pablo decía específicamente a los gentiles en el verso 11 al 24, no hay cabida para la arrogancia, porque Dios les ha salvado. Ustedes eran olivos silvestres y fueron incrustados en el olivo cultivado. No hay cabida para la jactancia o la arrogancia. Y hoy, hermanos, nos acercamos a este verso 25 hasta el 36. Y esto es lo que quiero que nos guardemos en la mente y lo tengamos bien claro, de que debemos contemplar la gloria de Dios, quien salva poderosamente en Cristo a su pueblo. El día de hoy vamos a escuchar muchas cosas, a lo mejor algunas nos van a causar confusión, a lo mejor a otras nos va a entrar por aquí y salir por acá, porque está un poco complicado. Lo que sí no se debe salir de nuestra mente ni de nuestro corazón es que debemos contemplar la gloria de Dios, porque Dios salva poderosamente en Cristo a su pueblo. Ese es el título de hoy. Contempla la gloria de Dios. Contempla la gloria de Dios. Si lo he dividido en 4 partes para los que están tomando notas, 4 partes. La primera, del 25 al 27, contempla al Dios que salva. Para darles un poquito de información, en esta parte va a ser la más extensa y la más complicada, y les pido por favor que se abrochen bien el cinturón, que tomen notas, para luego ir a la segunda parte, verso 28, 29, contempla la fidelidad de Dios, verso 30, 32, contempla la misericordia de Dios, y por último, contempla la gloria de Dios. Comencemos con contempla al Dios que salva.
Contempla al Dios que salva. Nuestro Dios salva. Tenlo en la mente porque voy a compartir ciertas cosas que no se nos puede ir eso de la mente. Contempla al Dios que salva. Pablo dice, porque no quiero, verso 25, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Déjame detenerme ahí, porque Pablo en el verso 25 dice, porque no quiero, hermanos. Pablo estaba hablando específicamente a los gentiles en esta última sección y les dijo, no sean arrogantes, pero pareciera ser que aquí al final del capítulo comienza a resumir todo el argumento y toda su enseñanza y les habla a los hermanos. Pareciera ser que están incluidos los gentiles y judíos que pertenecían a la iglesia en Roma. Y lo que les dice es, no quiero que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. La pregunta es, ¿cómo una persona puede considerarse sabia en su propia opinión? Bueno, según Pablo, una persona se considera sabia en su propia opinión cuando ignora el misterio que Dios ha revelado. ¿No se supone que los misterios estén ocultos? Bueno, en la palabra, por lo menos unas 21 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra misterio y siempre indica una verdad que estaba oculta, pero que ahora ha sido revelada de manera divina o revelada por Dios. Esto lo vemos en la redención por medio de la muerte de Cristo. El misterio de la transformación que ocurrirá en la resurrección, lo vemos en el misterio de la encarnación de Cristo, lo vemos en el misterio de los judíos y gentiles siendo herederos juntamente con Cristo y en múltiples otras áreas donde vemos misterios, algo oculto, pero Dios en su infinita sabiduría lo ha revelado. El creerse sabio en su propia opinión es creer que yo voy a poder hacer la voluntad de Dios ignorando lo que Dios ha revelado en su palabra. Aquí va el misterio en específico, porque Pablo dice cuál es ese misterio al cual él se está refiriendo en este verso. Dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Tremendo misterio, pero está revelado. Está revelado, pero es un misterio que tampoco podemos pretender entenderlo a una plenitud de decir, pastor, lo acabo de escuchar y ya lo entiendo perfectamente. ¿Cuál era el misterio? Sí, ya lo tengo. Dame el próximo misterio, que ese estaba muy fácil. No, aquí hay mucha tela que cortar. Este misterio vamos a desempacarlo poco a poco para que tengamos una idea de cómo es que vamos a ver el contemplar al Dios que salva. Primera parte del misterio es que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Un endurecimiento parcial. Israel ha sido endurecido por Dios, basado por lo que Pablo había dicho en el capítulo 9, verso 18, donde dijo, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. También lo vuelve a repetir en el capítulo 11, verso 7, dice, entonces ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Hermanos, Israel ha sido endurecido a causa de su rechazo. Establece bien claramente que es endurecido por Dios, pero la causa de este endurecimiento fue explicado en el capítulo 10. Verso 16 dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, pero en cuanto a Israel, verso 21, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces aquí vemos claramente que Israel ha sido endurecido por Dios por causa de su rebeldía, y esto ha sido de manera parcial, no total.
¿Parcial hasta cuándo? Bueno, Pablo nos dice, hasta, ahí volvamos a la palabra, verso 25-26, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Literalmente significa que la incredulidad de Israel terminará cuando en los planes de Dios se alcance el número total de gentiles redimidos. Dios está salvando a un pueblo por medio de la predicación de su palabra, y cuando el último de los gentiles venga a la fe en Cristo, hasta ahí va a ser el endurecimiento parcial de Israel. De aquí vamos a la tercera parte. Así, todo Israel será salvo. Esto es importante que lo conectemos con la actitud de Pablo mientras Pablo nos compartía esto, porque la actitud de Pablo que él había compartido en los versos 13 y 14, yendo un poquito para atrás en el capítulo 11, Pablo decía: entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Pablo sabe que hay un endurecimiento parcial de Israel, mas sin embargo, él sabe que en Israel hay un remanente que también está viniendo a fe, y él está predicando el evangelio a los gentiles. Hermanos, así todo Israel será salvo. Dios salva a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Dios salva a los gentiles, y Dios está diciendo que también salva a Israel. Israel no ha sido desechado, sino que, dice aquí, será salvo. ¿Cómo podemos ver esto en otros textos ahí mismo en ese capítulo 11? Bueno, él lo había dicho en el verso 12 y el verso 15. Acuérdense de esto, y dice: y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Verso 15, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dios salva a gentiles, Dios salva a Israel. Hermanos, les dije que necesitamos amarrarnos bien y ir un poquito más a fondo. Vamos a agarrar esa frase del verso 26 y vamos a explorarla de una manera un poco más profunda. Así todo Israel será salvo. Vamos a pararnos ahí en esa palabrita así, la palabra utos o wotos. No sé hablar griego, hermanos, no sé cómo se pronuncia, pero la palabra utos. La manera en que entendamos o traduzcamos esta palabra pudiera determinar el significado de quién es el Israel que será salvo. Esto es importante. Así todo Israel será salvo. El misterio que Pablo está revelando es que Israel ha sido endurecido parcialmente hasta que el último de los gentiles sea salvo, y así todo Israel será salvo. Es como decir, y de esta manera. Se lo leo de nuevo. El misterio es que Israel ha sido endurecido parcialmente hasta que el último de los gentiles sea salvo. De esta manera todo Israel será salvo. Leyéndolo de esa forma nos pudiera llegar a la conclusión, o pudiéramos llegar a la conclusión, que el Israel que está refiriéndose que será salvo está haciendo una referencia al Israel que está incluido de gentiles y de judíos. En otras palabras, el Israel verdadero. Volviendo al capítulo 6, no todo descendiente de Israel es Israel. Aún hay un Israel étnico y hay un Israel verdadero. Leer el texto diciendo de esta manera puede llevarnos a la conclusión de que Israel se está refiriendo a tanto judíos como gentiles. En otras palabras, Cristo vino, fue predicado a los judíos lo rechazaron,
es abierto a los gentiles vienen a fe, causan celo a los judíos vienen a fe también, y así va el proceso por toda la historia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, y cuando el último de los gentiles venga a fe, Israel completo será salvo. La otra forma de verlo es como lo tienen algunos de ustedes en la versión Reina Valera, y luego, todo Israel será salvo. Vamos a leerlo. El misterio es que Israel ha sido endurecido parcialmente hasta que el último de los gentiles sea salvo, y luego todo Israel será salvo. Aquí principalmente está siendo, pudiéramos traducir a que esto se refiere al Israel étnico, de que luego que se complete la salvación de cada uno de los gentiles, entonces el Israel étnico será salvo. Aunque no tengo tiempo completo para explicarlo, podemos sentarnos después durante la semana con un buen café a seguir hablando de este tema. Mi conclusión y la de muchos teólogos es que la referencia de Israel en el verso 26 está conectada al Israel étnico. No sería el Israel remanente, porque sería obvio decir que el remanente sería salvo, eso no sería ningún misterio. Ni tampoco decir que es la iglesia o el Israel verdadero, ya que el contexto inmediato de este pasaje está haciendo un contraste constante entre Israel étnico y gentiles. Continuemos. Verso 26 dice, así todo Israel será salvo. Clarifiquemos ese todo. Todo no significa todo israelita sin excepción. Todo no significa todo israelita sin excepción de personas. Esta interpretación concuerda con el uso de la palabra en la época. Todo Israel es una expresión que se repite en la literatura judía. Según el teólogo F.F. Bruce, él dice, donde no necesariamente significa todo judío sin excepción alguna, sino Israel en general. Es como decir Israel étnico. Cuando hablo específicamente, miro a Ali y pienso en México, y yo digo, los mexicanos son de esta forma, y Ali dice, no, pero yo no soy así. Exacto, estamos hablando de los mexicanos de manera general, estamos hablando de manera particular de Ali, que no es así, ¿ok? Algo por el estilo, entiéndame en el proceso. Cuando hablo de Israel étnico, estamos hablando de Israel como un pueblo, no necesariamente que todo israelita va a ser salvo. Entonces, no todo Israel será salvo en el sentido de que no todo israelita será salvo, aunque todo Israel será salvo. ¿Quién es este Israel? Hemos estado hablando de quién es este Israel, porque la palabra, un hermano me preguntaba el día de ayer, leyendo el capítulo puedo darme cuenta de que la palabra Israel se está haciendo referencia al remanente, está haciendo referencia a los incrédulos, está haciendo referencia a la iglesia. ¿A quién se está haciendo referencia? ¿Quién es este Israel? Bueno, comencemos. Este Israel étnico, primero, es Israel como un todo, como un pueblo. Podemos decir que hasta el día de hoy el Israel étnico tiene una gran mayoría de incrédulos y una gran minoría de creyentes. ¿Van conmigo? El Israel étnico hasta el día de hoy, la gran mayoría son incrédulos, la gran minoría son creyentes. Entonces, Israel étnico está compuesto de un grupo remanente que ha creído y de un grupo que son incrédulos. El Israel verdadero es lo que presenta Pablo en el capítulo 9, verso 6, donde él dice, la palabra de Dios no ha fallado porque todos los descendientes de Israel son Israel. Entonces, uno no es de Israel, según el Israel verdadero, por ser descendiente de sangre de Israel, sino porque es hijo de la promesa
dada de salvación a Israel. Lo vemos en Gálatas capítulo 3. Por consiguiente, saber que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí estamos hablando del verdadero Israel, esa promesa dada a Abraham. Y después dice el verso 9, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. El creyente en la promesa dada a Abraham del Mesías Jesucristo y su obra redentora, el que cree en Cristo, es parte del Israel verdadero. Verso 16 del capítulo 3 de Gálatas: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Gálatas termina capítulo 3, 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces Pablo utiliza Israel para referirse también a la iglesia. Lo vemos en Gálatas 6:16. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Quién es ese Israel de Dios? El que ha creído en Cristo. El que está conectado a la persona de Jesucristo. ¿Quién específicamente son? Basado en el texto, ahí hay remanente judío, ahí hay gentiles creyentes y ahí hay judíos que eventualmente van a creer. Recordemos, hermanos, la ilustración del olivo que Pablo dio la semana pasada. Bueno, no la dio la semana pasada, yo la di la semana pasada, pero eso está en Romanos 11, que se predicó la semana pasada. La ilustración del olivo. ¿Qué pasa con este olivo? De que este olivo tiene unas ramas que fueron desgajadas. ¿Quiénes son esas? Los incrédulos. De esas ramas permanecieron ¿quién? El remanente. Y hay otras ramas de afuera de un olivo silvestre que fueron conectadas, injertadas a este olivo. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Y cuando los gentiles son injertados en este olivo, va a causar celos a las ramas que fueron desgajadas, para que si no permanecen en incredulidad, puedan ser injertadas nuevamente. Hermanos, todas estas ramas están conectadas a un olivo. La raíz de este olivo es Cristo mismo. Cristo mismo. Romanos 11, 17 y 18 dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz quien te sustenta a ti. A nosotros nos sustenta a Cristo, quien dijo: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces ese olivo, esa raíz, es Cristo mismo. El verdadero Israel es Cristo mismo, y toda aquella rama que esté injertada a Cristo. Toda rama que esté injertada a Cristo será salvo. Ahora, les había dicho que aquí está haciendo referencia al Israel étnico. ¿Cómo serán salvos los judíos? Porque aquí se han levantado un montón de diferentes creencias, doctrinas falsas, que dicen que hay un doble pacto de Dios, un pacto de Dios por medio de Jesucristo para salvar a los gentiles, y un pacto adicional de Dios para salvar a los judíos. Al punto
de que hay muchos cristianos que creen que no hay que evangelizar a los judíos. No, porque Dios tiene un plan que los va a salvar a todos al final. No. Veamos lo que Pablo dice acerca de cómo serán salvos los judíos. Pablo lo había dicho en el verso 23, dice, y también ellos, refiriéndose al Israel étnico, también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Y Pablo se encarga de probarlo ahora por medio de la palabra y el Antiguo Testamento. Así pues, todo Israel será salvo. Y Pablo dice, final del verso 26, tal como está escrito. Hermanos, pudimos salir de esa primera mitad del verso 26. Segunda mitad del verso 26. Tal como está escrito, todo Israel será salvo porque Isaías dijo que el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En esta cita que Pablo está utilizando de Isaías la encontramos específicamente en una combinación entre lo que es Isaías 59, verso 20-21, que lo leímos hace un rato, y también específicamente de Isaías 27. Verso 9, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo tres cosas que están probando acerca de que la salvación es en Cristo. Hermanos, les recuerdo otra vez, porque yo sé que nos pudimos haber perdido en el camino, donde estamos viendo y contemplando la manera en que Dios salva. La manera en que Dios salva. Y él presenta este pasaje para demostrar que hay una venida de un redentor, de un libertador, que es Cristo. Para Isaías era una profecía acerca de la primera venida de Cristo, pero Pablo la está utilizando para hacer una conexión con la segunda venida de Cristo. Note la diferencia. En Isaías 59:20 dice, y vendrá un redentor a Sión. Pero cuando vemos la cita de Pablo dice, y vendrá un libertador de Sión. En resumen, lo que está diciendo aquí Isaías es que viene un redentor para establecer un nuevo pacto y perdonar los pecados del pueblo. Y ese redentor vino. El pacto de Dios fue inaugurado en Cristo y ahora Pablo lo está utilizando para apuntar a la segunda venida de Cristo. Él vino a Sión, ahora va a venir de Sión, enfocando en que al fin del tiempo, cuando el último de los gentiles venga, Dios va a salvar a Israel. En resumen, hermanos, la palabra establece que el Mesías vendría a redimirnos y vino. La palabra establece que el Mesías vendrá otra vez y vendrá. Entonces, Israel será salvo por medio de la fe en Cristo. Y esto ha venido aconteciendo desde los tiempos de Pablo hasta ahora. Siempre ha habido un constante flujo de judíos que ha venido a Cristo, pero al mismo tiempo está apuntando a un evento futuro conectado con la segunda venida de Cristo, en la cual muchos judíos vendrán a salvación por medio de la fe en Él. No hay otra forma de salvación que fe en Cristo. Y la manera en que lo hace es que viene el Mesías, pero establece un nuevo pacto. Este nuevo pacto se resume en Jeremías 31:33, donde dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, Dios ha venido a establecer un pacto para Él ser nuestro Dios. Para Él ser nuestro Dios. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de crecer con una persona que después de adulto se vuelve famosa y usted se encuentra con esa persona y la persona ni se acuerda de usted. Me pasó hace poco con alguien que
25 años atrás jugamos juntos baloncesto y hoy día es conocido y me lo encontré y quise simplemente saludarlo. Y cuando lo fui a saludar, él me miró como que, ¿quién es este loco que me está saludando? Y ahí capté de que él no se acordaba de mí y seguí caminando. Hermanos, nosotros cuando nos acercamos a Dios, nosotros no nos acercamos a Dios y Dios nos va a decir, ¿quién tú eres? Yo no te conozco. No, porque Dios ha establecido un nuevo pacto por medio de su Hijo, y los que están en Cristo es Dios diciéndonos a nosotros, yo voy a ser tu Dios. Yo voy a ser tu Dios y mi ley la voy a escribir en tu corazón y voy a limpiar tus pecados. Hermanos, esa es la forma en que Dios va a salvar a Israel, es la forma en que ha salvado a los gentiles, es la forma en que ha salvado a sus remanentes, es la forma en que va a utilizarte a ti cuando predicas el Evangelio, y por medio del Espíritu Santo una persona viene a fe por medio del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. No hay otro plan de salvación. La salvación es por fe, como Pablo había dicho, para salvación de todo aquel que cree. Por eso es que él no se avergüenza del Evangelio, porque esto es salvación para el que cree. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:22 dice, por medio de la fe en Cristo. Es para todos los que creen. Todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Verso 10, capítulo 10, verso 9, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. No hay otra manera. Hermanos, en resumen, Dios salva en Cristo a Israel. Dios salva en Cristo también a los gentiles. Dios salva enviando a su Hijo el libertador, el cual establece un pacto con nosotros y nos perdona y nos dice, yo soy tu Dios. Y esa es la salvación que nosotros tenemos que contemplar, del Dios que salva poderosamente en Cristo a su pueblo. Yo quiero aprovechar y hacer un llamado rápidamente, porque a lo mejor hay personas aquí que Dios no están en paz con Dios. Y es importante que usted contemple su propia condición delante de Dios. O usted está en Cristo porque ha rendido su vida al soberano Rey que ha venido a rescatarnos, o usted está todavía persiguiendo ser su propio Dios y tratando de establecer su propia justicia delante de Dios. Y quiero rogarte a que no permanezcas en tu incredulidad. No creas que eres salvo por estar aquí sentado. No creas que eres salvo por lo que tú haces o pudieras hacer o dejar de hacer. Tú eres salvo si únicamente pones tu fe en la obra completada de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente esa obra es la que puede salvarte, para que tú estés conectada al olivo por siempre. Ven al Señor, porque Él es el único que puede liberarte de la atadura de pecado, es el único que puede perdonarte por completo y es el único que puede darte la paz que tú necesitas con Dios. Seguimos, contempla la fidelidad de Dios, versos 28 y 29. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aquí vamos más rápido porque ya Pablo está resumiendo su enseñanza, su argumento, y él continúa dando este contraste entre Israel étnico y los gentiles creyentes, y comienza a hacer este resumen de su argumento que comenzó en el capítulo 9. El mayor de los contrastes que vemos aquí es que él menciona a Israel étnico como enemigos, pero amados de Dios. Explíquenme eso.
Esa está complicada. Son enemigos por causa de los gentiles. ¿Por qué por causa de los gentiles? Porque rechazaron el evangelio. Son enemigos de Dios porque han rechazado el evangelio, pero amados por causa de los padres. Aquí se refiere a la fe de los patriarcas en el pacto que Dios hizo con ellos, empezando con Abraham. Esa fe y ese pacto que Dios ha hecho con Abraham y que va a permanecer, porque el don de Dios y el llamamiento de Dios es irrevocable. Hermanos, aquí no está hablando de los dones espirituales. Muchas personas utilizan este texto para decir los dones son irrevocables, haciendo énfasis a los dones espirituales. Aquí no está hablando de los dones espirituales, aquí está hablando de la salvación. De la salvación, de la manera en que Dios salva. Este regalo de salvación que nosotros lo tenemos cuando somos llamados por Dios, esto es irrevocable. Dios, como dijo en el verso 2 del capítulo 11, ha conocido a su pueblo de antemano. Ha elegido personas para salvación y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, hermanos, debemos contemplar su poder para salvar y su poder de permanecer fiel a su palabra, aun cuando nosotros somos pecadores. Aun cuando el pueblo sigue rechazando el evangelio, aun cuando el Israel étnico sigue esperando un Mesías, Dios es fiel. ¿Cuánta seguridad no nos da eso? Cuando las cosas no son como nosotros pensamos que deberían ser, ¿cuánta seguridad no nos da este texto para que podamos descansar en que lo que Dios dijo va a suceder? En que a lo mejor las cosas no son como yo esperaba en este momento, pero es que mi esperanza, ni la tuya que estás en Cristo, debe estar en una esperanza de este momento, sino en una esperanza eterna, en la cual estamos conectados con Cristo por siempre. Hermano y hermana, contempla la fidelidad de Dios, quien llama poderosamente en Cristo a su pueblo, para que podamos, siguiente, contemplar la misericordia de Dios. Verso 30. Verso 30 al 32. Quiero que vean la manera en que Él habla a ustedes y a ellos. Ustedes haciendo mención al Israel étnico, ellos haciendo mención a los gentiles. Ustedes, ellos. Escuche, verso 30. Pues así como ustedes, gentiles, aquí son gentiles, así como ustedes, gentiles, en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. ¿Quiénes son ellos? El Israel étnico. Así también ahora estos, el Israel étnico, han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, gentiles, también ellos, judíos, ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos, judíos y gentiles, en desobediencia para mostrar misericordia a todos, judíos y gentiles. Qué reguero y juego de palabras, ¿no? Resumen, los gentiles fueron desobedientes a Dios, pero se les mostró misericordia. Y por esa misericordia que se les mostró a ellos, se les ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. So, el gentil fue desobediente y se le mostró misericordia. El judío, ¿qué vemos del judío aquí? Que por razón de la desobediencia de ellos, se le mostró misericordia a los gentiles. Estos han sido desobedientes y a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Hermano, la palabra de Dios es tremenda. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Simplemente un resumen de lo que había presentado en el olivo. El olivo tiene sus ramas
El olivo es Cristo. Hay ramas que fueron desgajadas porque no creyeron, fueron desobedientes, y habían ramas desobedientes que cuando estos fueron desgajados creyeron en Cristo y fueron incrustados, fueron injertados, y cuando estos fueron injertados, los que fueron desgajados tuvieron celos y vienen a fe porque creyeron. Hermanos, este es el olivo de Cristo, pero aquí lo que resalta es que todos eran desobedientes y a todos se les ha mostrado misericordia. Se nos ha mostrado misericordia. Hermanos, se nos ha mostrado misericordia. No hemos recibido y no vamos a recibir en Cristo lo que mereciéramos, porque Dios en nuestra desobediencia nos ha mostrado misericordia. Esto es lo que Pablo dijo: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Te hago 3 preguntas. ¿Dónde pues queda la jactancia cuando lo que se te ha mostrado es misericordia? ¿Dónde queda la arrogancia? ¿Dónde queda la altanería? Hermanos, Dios ha mostrado misericordia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios ha mostrado misericordia. Éramos desobedientes y rebeldes y Dios ha mostrado misericordia. No podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios ha mostrado misericordia. Merecíamos el justo juicio de Dios y el castigo eterno, pero Dios ha mostrado misericordia. Hermanos, llegamos a la cúspide, llegamos a la parte de arriba de la montaña, donde a lo mejor estamos cansados del camino y a lo mejor hemos pasado por muchas cosas que nos confundieron, pero cuando llegamos a la cúspide de esa montaña y comenzamos a ver todo lo que está alrededor y el horizonte tan perfecto desde allá arriba, nos quedamos sin palabras. Hermanos, eso es exactamente lo que me pasó a mí 20 y pico de años atrás, cuando subí esta montaña del monte del Yunque en Puerto Rico, donde veía el mar a un lado, el mar al otro lado, la cordillera a través de todo el horizonte hacia un lado, y me dejó sin palabras y no quería salir de allí, quería quedarme a hacer nada, simplemente a contemplar la belleza de lo que ha sido creado. Era simplemente asombroso, y esto es exactamente lo que Pablo estaba haciendo, con una gran diferencia, que Pablo no se queda callado. Hermanos, Pablo escribe el libro de Romanos, pero había alguien que le estaba dictando, y él está compartiendo todas estas verdades de que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Él presenta el diagnóstico de pecado del hombre y dice que no hay nadie bueno, pero Dios ha mostrado misericordia, nos ha justificado y nos está santificando, y no hay nada que nos pueda separar de Él. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y las dudas de qué va a pasar con Israel y qué va a pasar en el futuro, Pablo las contesta una por una y nos demuestra de que Dios salva, de que Dios tiene misericordia, porque Él llama. Dios ha mostrado su misericordia, y Pablo no tiene de otra más que explotar en adoración al Señor. Hermanos, a lo mejor hay cosas que yo dije que usted no va a estar de acuerdo, a lo mejor hay cosas que yo dije que usted dice, no, eso no puede ser. Pero el punto no es que nosotros descifremos algo que no ha pasado en el futuro. El punto es que veamos lo que está en este texto. Y en este texto lo que está es que debemos contemplar a Dios, porque Él salva, porque Él llama, porque Él ha mostrado misericordia y porque de Él es toda la gloria. Tenemos que salir de aquí, hermanos, al cierre de Romanos 11, donde Pablo ha llevado explicando el Evangelio desde el capítulo 1, y aquí completa esta sección explicando el Evangelio. Hermanos, asombrados, contemplando la gloria de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice:
Oh, profundidad de la riqueza. Yo no puedo decir eso sin gritarlo. Tengo que gritarlo. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, las riquezas del conocimiento y la sabiduría de Dios son infinitamente profundas. Infinitamente profundas. Y Pablo está haciendo eco a lo que se habló en el libro de Job, donde Dios habla y hay cosas específicas donde dice en el verso 5, 9, Él hace cosas inescrutables, grandes, maravillas sin número. Pregunta, oye, ¿tú eres el secreto de Dios y retienes para ti la sabiduría? Hermanos, cuán insondables son sus juicios y sus caminos. Por lo tanto, sus juicios y sus caminos no pueden ser descifrados por la mente humana sin revelación divina. Y esto es lo que Pablo está resaltando, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y después continúa diciendo, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está trayendo preguntas que fueron hechas en el Antiguo Testamento por Isaías, en Isaías 40:13. Y específicamente luego por Job. Dios haciéndolas en el libro de Job, capítulo 41, verso 11. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Hermanos, nosotros no somos consejeros de Dios. Hay veces que nosotros oramos diciéndole a Dios como que Dios, tú deberías hacer esto. Yo creo que sería mejor idea si tú haces esto en mi vida. Hermanos, ¿qué tal si nosotros comprendemos que nuestra sabiduría no puede ponerse al lado de la sabiduría de Dios infinitamente profunda? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le va a dar algo a él? ¿Quién va a recibir el mensaje de parte de Dios diciendo, hey, hermano? Bueno, hermano no le va a decir hermano. Va a decir, necesito ayuda. ¿Me puede dar un consejo aquí porque no estoy claro en cómo responder la próxima cosa que voy a hacer? Nosotros no le damos consejos a Dios. Dios es supremamente poderoso, infinitamente profundo en quién es Él, en su sabiduría y en sus riquezas. Hermanos, la misma palabra de Dios dice que nadie puede añadir sabiduría, ni conocimiento, ni nada a las riquezas de Dios. ¿Por qué? Pablo lo explica. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La razón por la cual no podemos darle nada a Dios es porque todo el conocimiento que pudiéramos tener, todas las riquezas que pudiéramos tener, todo lo que en realidad existe es de Él, por Él y para Él. Y Pablo concluye diciendo, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Por lo tanto, hermanos, toda la gloria le pertenece a Dios, no a nosotros. Contemplemos la gloria de Dios. Yo sé que son las 2:03, pero me da tiempo para compartir 3 cositas más con ustedes. Mentí, 4. Rápidamente. Hermanos, contempla la gloria de Dios que nos ha salvado, mostrándonos misericordia y nos sostendrá por siempre. Así que no seas arrogante, sino teme. Esto es simplemente una repetición de lo que Pablo había dicho en los versos anteriores. No seas arrogante contemplando la grandeza de lo que Él ha hecho, sino teme a Dios, busca conocerle. Luego, ¿se dan cuenta de que no hay adoración sin verdad? Hermanos, no podemos adorar a Dios verdaderamente si no estamos verdaderamente en su palabra. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está estallando en adoración y adora a Dios utilizando su misma palabra? Él utiliza a Isaías, él utiliza a Job. Pablo utiliza la palabra para adorar a Dios y no debe ser diferente en nosotros. Debemos adorar a Dios a través de su palabra. De la misma forma en que no hay adoración sin la verdad de su palabra, tampoco hay verdad de su palabra sin adoración.
Hermanos, nosotros no nos entramos a la palabra de Dios para llenar nuestra cabeza de conocimiento y ya. Nosotros entramos a la palabra para conocer a Dios, para adorarle. El conocimiento verdadero de Dios produce la alabanza a Dios. Y hermanos, por último, no hay que entenderlo todo para adorarle. Lo que sí hay que entender es que de Él es toda la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Les exhorto a que nosotros evaluemos cada área de nuestra vida. Hay cosas que las estamos haciendo para la gloria de Dios, pero hay cosas que no. Hermanos, que nosotros vivamos de manera tal en que cada área de nuestra vida apunte a darle gloria a Dios, porque Él merece toda gloria. Que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie. Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por esta salvación tan gloriosa que tú has completado, Señor. Tú has mostrado misericordia. Tú eres quien llama, tú eres quien salva. Y tuya es toda la gloria, Señor, y pedimos, clamamos que nos ayudes, Señor amado, a poder contemplar tu obra de salvación y tu obra en la cual nos has mostrado esta misericordia tan grande. Permite, Señor amado, que aunque no entendamos ciertas cosas, sí podamos entender que merecemos, Señor, que tú mereces toda gloria. Tú mereces toda gloria. Que podamos contemplar tu grandeza, que podamos depender de ti cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.